Hola a todos, bienvenidos, bendiciones, muchas gracias por estar aquí nuevamente en este espacio en el que podemos compartir, en el que podemos aprender, en el que podemos interactuar a través bueno, ustedes me escuchan y yo recibo de parte de ustedes sus saludos, algunos nos realizan preguntas vía WhatsApp. La idea de esto es precisamente eso, que interactuemos, que no solo sea de ida, sino que sea de ida y vuelta. Así que les agradezco por sus comentarios, por sus saludos. Y precisamente antes de empezar, quiero devolver el saludo a algunas de las personas que nos dejaron, además de su saludo, la ciudad desde la cual nos ven. Les invito a los demás que también nos dejen ahí en la sección de comentarios, además de que nos desean sus bendiciones y que nos saludan muy amablemente, pues que nos digan también desde tal ciudad, desde tal país les estamos viendo y escuchando. En este caso el saludito es para Sandra, que nos dice que se encuentra en Concepción, provincia de Entre Ríos, en Argentina. Desde allí nos ve ella. Igualmente Elisa, que nos ve desde Nueva York, desde New York. Desde allí se conecta ella en los Estados Unidos, allí nos ve y allí está muy pendiente de las transmisiones y las enseñanzas. Igualmente Vicky, de Tapachula, Chiapas, en México. Bueno, nos ven desde distintos lugares, desde distintas partes, o si se encuentra aquí en España como estamos nosotros estamos ubicados en la provincia de Málaga, en Málaga capital, en la ciudad de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía. Así que díganos desde qué ciudad de España nos ve, o si nos ve desde otra ciudad del mundo, déjenos ahí en los comentarios, por favor, porque queremos saber de usted, queremos que nos deje su saludo y queremos saber desde qué lugares del mundo nos están viendo. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase pasada antes de iniciar con el material de hoy. La idea es que no perdamos el hilo y que para darle continuidad al tema recordemos un poco qué fue lo que hablamos anteriormente. Entonces vimos Salmo 91, versículo 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estuvimos hablando acerca de que esa expresión, esa palabra habita, en hebreo es yashab. Se las voy a poner por aquí a un ladito, yashab, para que sepan cómo se escribe. Esa expresión significa sentarse, quedarse, establecerse. Entonces hablábamos de que esta expresión es una invitación a eso, a sentarnos. Uno se sienta cuando uno está tranquilo, cuando está descansado, cuando está sosegado, cuando ya no tiene, digamos, el estrés del quehacer del día a día. Ahora, no le estoy diciendo de que se quede en esa posición todo el día, no. Lo que le estoy diciendo es que la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos está diciendo en esta ocasión es que descansemos. ¿Y descansamos en quién? En Dios. Descansamos de las preocupaciones, que dejemos las preocupaciones a un lado y nos concentremos en con quién estamos. Es decir, que demos a los problemas el lugar que ellos tienen, que es lejos de nosotros, y que estemos sentados cerca a Dios, habitando al abrigo del Altísimo. El apóstol Pedro nos hace esa invitación también cuando dice que descarguemos, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que este Salmo 91, versículo 1, va compaginado con esas palabras de Pedro, que lo que Dios desea es que nosotros estemos tranquilos, así como lo hizo María. Recuerdan a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, cuando Jesús va a casa de ellos a visitarles, y María se queda sentada junto al maestro, escuchándole, recibiendo la enseñanza de parte de él, mientras que Marta estaba haciendo los quehaceres del hogar, preparando alimentos, mirando a ver cómo atendía a Jesús, y ella se enoja
y va y le dice a Jesús, es más, le hace el reclamo a Jesús, y le dice, no tienes cuidado de que yo tengo cosas que hacer aquí en la casa y María no está haciendo nada. Estoy parafraseando el texto, obviamente, y Jesús le dice, es que tú estás turbada, estás preocupada, en cambio ella, María, ha escogido la mejor parte, que es la de estar sentada junto al Maestro, recibiendo de Él. Eso es lo que Dios quiere, que no nos quedemos ensimismados y encerrados en las preocupaciones, sino que nos quedemos sentados junto a Él, descansando y confiando en Él y en el proceder y en el actuar de Él hacia nosotros. Ahora, otra de las cosas que hablábamos con respecto a esta expresión, yashab, que es sentarse, era que recordábamos que los sacerdotes en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en el mobiliario del templo no habían sillas, porque ellos nunca se podían sentar, nunca se podían tomar un rato para descansar, siempre había algo que hacer. Si no eran sacrificios de animales, era el estar pendiente del incienso, el estar atento al aceite de las lámparas, algo, siempre había algo que se tenía que hacer. Y en el caso de Jesús, que la palabra nos lo describe como un sacerdote de un nuevo pacto, nos dice que Él, en cambio, sí está sentado. Y esto lo encontramos en Hebreos 10:12. Dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Recordemos que cuando Él estaba en la cruz, una de las últimas expresiones que utilizó fue consumado es, porque ya todo de su parte está hecho, ya todo está terminado, por eso Él se podía sentar, por eso Él está sentado a la diestra, porque ya de su parte no hay nada más que hacer. Ahora somos nosotros los que debemos de asumir y apropiarnos de ese lugar. ¿Por qué apropiarnos? Porque es que nosotros ya estamos allí también con Él. Cristo no está sentado solo a la diestra del Padre. Nosotros, como se los explicaba en la clase pasada, también estamos con Él, que es lo que nos dice justamente Efesios 2, del 4 al 6, para los que les gusta tomar nota. Efesios capítulo 2, del 4 al 6, fue la cita, el pasaje que leímos, pero centrándonos ya en este breve resumen, solo en el versículo 6 dice que juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Fuimos pasados de muerte espiritual, que es el estar alejados de Dios, a vida. Fuimos resucitados con Él en el momento en el que creímos en Cristo, en el que nos arrepentimos de nuestros pecados, en el momento en el que le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Fuimos pasados de muerte a vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, allí está Él también. Estamos nosotros también juntamente con Él. Estamos sentados junto ¿a quién? Junto al Altísimo. Y lo que dice el pasaje es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miramos esas dos palabras también, el significado de ambas, de Altísimo y de Omnipotente, y usamos una herramienta de estudio que es muy importante, que es la ley de la primera mención. ¿De qué se trata esta ley? De buscar en la Biblia, cuando nos encontramos con una expresión que es un poquito compleja, oscura, o que simplemente queremos tener más conocimiento acerca de esa expresión, frase o palabra, lo que hacemos es buscar la primera vez que esa palabra es utilizada en la Biblia. Así que fuimos hasta la primera mención de la palabra Altísimo y de la palabra Omnipotente, Elión y Shaddai en hebreo respectivamente, estas palabras. Entonces fuimos a Génesis 14, de el 18 al 19, donde nos encontrábamos con esta expresión justamente, donde dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Recordamos de que el pan y el vino es una tipología de Cristo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Y quién es ese Dios Altísimo? El creador de los cielos y la tierra. Cuando ya nosotros aterrizamos esta idea y nos damos cuenta que nosotros estamos espiritualmente sentados junto al creador de los cielos y la tierra, ya uno mira los problemas de otra manera, ya uno mira las cosas con otra dimensión. ¿Por qué? Pues aunque esta es la primera vez que se menciona la palabra Altísimo, Elión, en la Biblia,
no es la primera vez que aparece el creador de los cielos y la tierra en las escrituras. Recordemos que en Génesis 1, a partir del versículo 1, aparece esa intervención maravillosa del creador, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Empezar a ordenar. Todo el caos que había, Él lo empezó a ordenar. Separó las aguas, separó la tierra, empezó a organizar y luego empezó a crear. ¿Qué quiere decir eso? De que ese Dios altísimo junto al cual nosotros estamos sentados, juntamente con Cristo, ese es el Dios altísimo que cuando nosotros somos conscientes de esa realidad espiritual, que estamos sentados junto a Él, se empieza a ordenar el caos que pueda haber en nuestra vida, se empieza a organizar el caos, el desorden que pueda haber en nosotros y que nos pueda estar afectando. Y juntamente con esto también el Dios creador del universo, además de ordenar las diferentes situaciones de nuestra vida, empieza a crear circunstancias favorecedoras para nosotros, para empezar a cambiar todo nuestro ambiente y todas las situaciones adversas que se puedan presentar en nosotros. Entonces así, cuando nosotros sabemos que estamos junto al Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, ya sabemos que los problemas para nosotros no son grandes. ¿Por qué? Porque, estamos sentados arriba, juntamente con Cristo, a la diestra del Padre, y recordemos que cuando uno está en un avión y uno mira por la ventana, uno ve que abajo las cosas todas se ven pequeñitas, las casas, los edificios, todo se ve chiquitico abajo. Pues cuando nosotros somos conscientes de que espiritualmente estamos allá arriba junto al Altísimo, el creador de los cielos y de la tierra, el que ordena y el que crea a nuestro favor las circunstancias para nosotros, es allí donde nosotros vemos los problemas como si fuéramos en el avión, chiquiticos, los vamos a mirar desde arriba y vamos a saber que contamos con el apoyo y con el respaldo de Dios. Y además de eso, la palabra omnipotente, que la encontramos en Génesis 28, del 1 al 4, específicamente en el versículo 3, donde dice: y el Dios omnipotente te bendiga. Le está hablando Isaac a Jacob, su hijo, lo está bendiciendo, y le está diciendo: el Dios omnipotente te bendiga. ¿Por qué él utiliza esa expresión? Porque es que Isaac le está diciendo: la bendición que usted va a recibir no es una bendición de cualquiera, es del Dios todopoderoso, de lo omnipotente, del Shaddai. Es decir, que ese nombre está ligado directamente con la bendición, y no solo con la bendición, sino con el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. En el versículo 4 le dice: y te dé la bendición de Abraham. Abraham era el abuelo de Jacob, padre de Isaac, a quien Dios le había hecho una cantidad de promesas en las cuales no nos vamos a enfrascar ahora, pero que Isaac tiene la completa seguridad de que en él, en su hijo Jacob, se van a cumplir esas promesas. Esto quiere decir de que Dios tiene todo el poder para cumplir sus promesas. Nosotros, los seres humanos, desafortunadamente muchas veces hacemos promesas que no cumplimos porque se salen de nuestra capacidad, sea la capacidad intelectual, financiera, etcétera. No podemos cumplir con muchas cosas, incluso a veces a nivel emocional no podemos cumplir con muchos compromisos con la familia, con la pareja, etcétera. Pero Dios es el Todopoderoso, es el Shaddai. Todo lo que Él promete, Él lo cumple. Y su palabra, la Biblia, está llena de una cantidad de promesas que Él tiene todo el poder y la voluntad para cumplirlas en nuestra vida. Así que cuando nosotros somos conscientes de todo esto, de todo lo que significa este primer versículo, el que habita, el que está sentado, el que descansa al abrigo del Altísimo, del Creador del universo, de aquel que ordena y crea circunstancias favorables para nosotros, morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, de aquel que es capaz de hacer cumplir su palabra, sus promesas en favor nuestro. Bueno, traté de resumir lo más que pude en la clase anterior y ahora sí vamos con el material para el día de hoy. Continuamos allí, en el versículo 1, con otra palabra que nos va a ayudar a entender mucho más todo esto, y es la palabra abrigo. El abrigo, el que habita al abrigo. La religiosidad nos ha hecho creer, no solo la religiosidad, los religiosos nos han hecho creer de que el abrigo o ese lugar íntimo con Dios es un lugar solo para unos pocos. Es como una zona VIP, es la zona a la que solo unos cuantos iluminados pueden llegar, los que más
los que más oran, los que más leen la Biblia, los que más ayunan y los que se la pasan precisamente contando. Yo oro y ayuno mucho y yo todos los días leo la Biblia, 10 y 20 capítulos y yo soy una gran persona, yo soy muy bueno, yo a nadie robo, yo nunca he matado a nadie. Nos han hecho creer eso, de que ese lugar de intimidad con Dios es de esas personas que se jactan y se mofan de ellos mismos. Y es una actitud bastante farisaica. De hecho, hay un relato en los evangelios, me ayudan por favor, creo que es en el evangelio de Lucas, donde está el fariseo y donde está este hombre que se aproxima a Dios con humildad, el recaudador de impuestos. Bueno, tiene otro nombre más técnico, pero se me olvida en este momento, pero era un recaudador de impuestos, que eran despreciados por la sociedad judía porque estaban del lado del Imperio Romano. Entonces no lo querían porque aunque eran judíos, trabajaban para el enemigo. Y además de cobrar los impuestos de los romanos, ellos se quedaban con una parte, es decir, cobraban de más para ellos enriquecerse. Entonces los judíos no los querían. Uno de estos hombres llega al mismo tiempo que uno de los fariseos al templo y Jesús nos relata esta historia. Y mientras el fariseo dice que él diezma, que él es una maravillosa persona, que él incluso mira con desprecio al otro y dice, incluso no soy como ese recaudador de impuestos, yo no soy como él. Gracias Dios porque yo soy así, yo soy muy bueno. En cambio la oración del otro dice que ni siquiera pudo alzar su rostro y que simplemente con humildad dijo, Señor, sé propicio conmigo, que soy pecador. Fue todo lo que ese hombre dijo. Entonces hay una gran diferencia. Mientras que el uno llegaba jactándose de sus obras, de lo que él creía que con sus muchas acciones agradaba a Dios, el otro simplemente reconoció con humildad que era imposible de su parte agradar a Dios. Y es que realmente es así. No hay nada que nosotros humanamente podamos hacer para satisfacer a Dios. De eso se trataba la ley. La ley no fue dada al ser humano para que la cumpliera. De hecho fue dada al ser humano para que se diera cuenta que no la podía cumplir. Los mandamientos que le fueron dados a Moisés no fueron para que el hombre fuera mejor. Al contrario, era para que el hombre se diera cuenta que no podía nunca llegar a ese estándar de perfección que la ley de Dios exigía. La ley no es mala. La ley, como dice Pablo en Romanos, es santa, justa y buena. Con la ley no hay ningún problema. El problema es nuestra incapacidad de llegar a ese estándar de perfección. Pero gloria a Dios que ese estándar sí lo cumplió Cristo. Y quienes creemos en Él, es como si nosotros también lo hubiéramos cumplido sin cumplirlo. Y de un poquito de eso nos habla aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 30. Leámoslo juntos si tiene ahí la Biblia a la mano. 1 Corintios 1, 26 al 30 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. O sea, valoren el llamamiento de Dios. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, como dice la versión Reina Valera, lo vil y menospreciado del mundo, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nadie se pueda llenar la boca diciendo es que yo oro mucho, yo leo mucho, yo soy muy bueno. No, esto no se trata de jactancias, se trata de lo que Cristo hizo, porque si Cristo no lo hace, nosotros estamos en nada. Es decir, el buen comportamiento, las buenas acciones, no nos sirven de nada para tener un estatus delante de Dios. No le estoy diciendo que leer la Biblia sea malo, jamás diría semejante cosa. No le estoy diciendo que orar sea malo, jamás lo diría porque estaría yendo en contra de las Escrituras. Ayunar no es malo, no robar tampoco es malo, no matar tampoco es malo, es obvio que eso no es malo. Lo que es malo es creer que haciendo esas cosas va a ganar el favor de Dios, porque nada de eso me hace ganar el favor de Dios.
Si así fuera, Cristo no habría tenido que venir a la tierra. Simplemente cada uno pórtese bien, lea la Biblia cuando pueda, ore y ya. Y con eso es suficiente para que usted tenga una posición correcta delante de Dios. Pero no era necesario que Él viniera, pagara el precio por nuestros pecados. Él, como ser humano, porque Él tuvo que convertirse en humano. Dios se hizo hombre y aunque nunca pecó, sufrió como debería de sufrir un pecador, para que nosotros, que sí somos pecadores, al creer en Él, nosotros, es como un intercambio. Él, que fue justo, santo y perfecto, recibió el castigo de un pecador, para que nosotros, que somos pecadores, seamos vistos por Dios como santos y justos, para que tengamos una posición correcta delante de Dios. Tal vez usted me pueda estar diciendo, pero ¿y en dónde dice eso? Pues a continuación dice: pero gracias a Él, es decir, gracias a Dios, ustedes, está diciendo Pablo, están en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, es decir, Dios el Padre hizo a Cristo nuestra sabiduría, es decir, nos dio a través de Cristo todo lo que nos faltaba. Si bien Él empieza diciendo, nosotros no somos los más sabios, no somos los más poderosos, no somos los más de nada, ha hecho a Cristo que sea nuestra sabiduría, nuestra justificación, que en el lenguaje bíblico justificación o justicia se refiere a tener una posición correcta ante Dios. Lo ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo se convirtió en eso para nosotros, porque nosotros por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, jamás podríamos sentarnos y habitar bajo la sombra del Altísimo y morar. Podríamos estar bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Jamás por nuestros medios podríamos haber accedido a ese lugar. Fue necesario que Cristo viniera para convertirse en nuestro abrigo, para nosotros entrar en Él, porque por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque cuando creemos en Él, entramos a Él, somos introducidos a Él, como cuando le disparan a alguien, y me disculpan el ejemplo un poco fuerte, pero eso es lo único que se me ocurre. Cuando disparan a alguien, esa bala se incrusta en su cuerpo, se mete en él. Cuando creímos en Cristo, en el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le confesamos a Él como aquel que vino a morir por nuestros pecados y que resucitó entre los muertos, en ese momento fue como si nuestro espíritu lo hubieran disparado contra Él y nos hubiéramos introducido en Él. Estamos metidos en Él. Por eso dice en Cristo, dice versículo 30, pero gracias a Él ustedes están en Cristo, metidos en Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Así fue como logramos todo esto. Logramos ser sabios, pero ser sabios en el sentido en el que el Espíritu Santo es el que nos trae revelación y conocimiento de la palabra por la obra de Cristo. Justificación, porque al creer en Él, Dios nos ve con rectitud ante Él, no por nuestro comportamiento, sino por la obra de Cristo. Santificación, porque nos ve santos. Usted puede decir, pero es que la verdad yo no tengo como los pensamientos de un santo, mi comportamiento todo el tiempo no es el mejor, a veces se me zafan malas palabras. Sí, pero no se trata de sus acciones, se trata de lo que hizo Cristo, se trata de lo que Él hizo. Si fuera por sus acciones, por el comportamiento nuestro, entonces Cristo nunca habría venido, todavía habría dependido siempre de nosotros. Él vino a eso, porque nosotros somos incapaces de lograr ese estándar. Y cuando Él hizo todo esto, nos permitió entrar en ese abrigo, estar bajo el abrigo del Altísimo, para poder recibir allí todos los beneficios de los que hemos estado hablando. Ahora, el estar metidos, el estar, como dice aquí la palabra, incrustados adentro, espiritualmente hablando, de Jesús, siendo parte de su cuerpo, estando metidos allí, nos recuerda a alguien más que también estuvo metido en un lugar, y es Noé. Recordemos que Noé estuvo encerrado en un arca por 40 días cuando sucedió lo del diluvio. Y pasa que Noé, nos dice la palabra, que él también fue llamado justo. Y no fue llamado justo porque él era, mejor dicho, porque su comportamiento le llevó a ser digno de ser llamado justo. No,
no fueron sus obras, que era lo que quería decir, no fueron sus obras las que lo convirtieron a él en justo, sino el haber creído, el haber tenido fe. También usted puede estarse preguntando, pero ¿y en dónde dice eso? Yo he leído el relato de Génesis donde Dios habla con él y en ninguna parte dice que él fue justo. Pues no vamos a leer Génesis, vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, porque de eso se trata la fe, de lo que no se ve. ¿Alguno de ustedes vio morir a Cristo? No, ninguno de nosotros vio morir a Cristo, pero sabemos que así fue. De eso se trata la fe, de lo que no hemos visto. De hecho, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, pero en el versículo 1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no ve, pero la fe está convencida de que así es porque Dios lo dice. Advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces él fue justificado por la fe. Y aquí hay algo muy bonito, y es que justamente el arca es una tipología de Cristo, es una forma de representar a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había ninguna otra forma de ser salvo. La única manera de ser salvo era entrando en el arca. Por eso Noé, por orden de Dios, le dio aviso a la gente, les dijo, va a llover, va a caer un diluvio terrible, va a suceder esto, pero la gente no le creyó, no quisieron subir al arca. Ya no había otra posibilidad, no había forma de aferrarse a un tronco, no había forma de hacer una balsa, no había forma de nada. La única manera de salvarse era el arca. ¿Y en qué se parece esto con Cristo? En que Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro, es decir, en nadie más hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo es el que nos da salvación. Ningún otro nombre otorga salvación al ser humano. Por eso cuando las personas dicen, es que yo me comporto así, asá, yo hago esto y por eso yo soy justo, por eso las bendiciones vienen a mí, porque yo hago esto y aquello, están poniendo su nombre por encima del nombre de Cristo. Resulta que Filipenses capítulo 2 nos dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que incluso ante su nombre, en algún momento, que eso será en el futuro, toda rodilla se doblará delante de él, porque su nombre está por encima de todos, por encima de todos los demás. Así que no vengamos con cuentos religiosos a querer poner nuestro nombre por encima del nombre de Cristo y a creer que con nuestras acciones podemos ganar algo delante de Dios. Las acciones, digámoslo así, las acciones buenas, tanto a nivel espiritual como el orar, como el leer la Biblia y todo esto, o el buen comportamiento a nivel moral, debe de ser la consecuencia del entender quién soy yo, ¿sí? Del entender, yo estoy en Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo estoy sentado al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Todo esto me lo ha dado Dios por gracia, por amor, así que yo actúo correctamente en consecuencia con eso. Pero no es al contrario, no es que yo me comporto y hago estas cosas para poder estar allí. No, es que yo ya estoy allí, no me lo he ganado. Cristo me ha regalado ese privilegio de estar allí, entonces yo actúo en concordancia con eso. ¿Sí me hago entender? Es decir, no es intentar ganarlo, es que ya lo tengo. Y lo tengo no porque yo me lo merezca, sino porque Cristo me lo ha dado. Así de que el arca entonces es una tipología de Cristo, porque es el único medio de salvación. Ahora hay algo muy interesante en esto, y es que el arca no tenía ventanas laterales. No había forma de mirar el caos, el desastre que había afuera. No había forma de ver las olas enormes, la destrucción. Eso no había forma de verlo. Solo había una ventana y estaba en la parte superior del arca. Es decir que hacia la única parte hacia la cual Noé y su familia podían mirar era hacia arriba. Y eso nos recuerda también un pasaje de Hebreos, que es Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice:
fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Es decir, a él no le importó la vergüenza que representaba cargar la cruz, morir en la cruz, el sufrimiento que eso representaba, porque él sabía que después de eso venía un gozo superior. Y ahora él está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces empieza diciéndonos este versículo: fijemos la mirada en Jesús. Es decir, no apartemos nuestros ojos de Jesús, siempre que le estemos mirando a Él. Es decir, no nos estemos preocupando primero por los problemas, por las dificultades, porque a veces nos ensimismamos y nos encerramos más bien en las dificultades, en los problemas, en las circunstancias que atacan nuestra vida. Y se nos olvida quién es el que está a nuestro cuidado, quién es el que nos guarda. Se nos olvida en quién estamos, que es en Cristo, y al abrigo de quién estamos, que es del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Entonces lo que tenemos que hacer es, como en el arca, mirar arriba, poner nuestra mirada en Cristo, fijarnos en Él y recordar lo que Él ha hecho por nosotros y el privilegio que Él nos ofrece, que al creer en Cristo podemos ser hijos de Dios y recibir todas las bendiciones y todas las promesas que Él tiene para nosotros. Y hay algo más también allí, y es que Noé, seguramente por la turbulencia que había en el agua, con el oleaje, con todo lo que estaba sucediendo, él seguramente muchas veces tropezó y hasta cayó. Pero cuando él tropezaba y caía, él caía en el arca. Es decir, él no se caía por fuera del arca, él seguía estando en el arca. ¿Qué quiere decir esto que les estoy diciendo? Que sí, estamos en Cristo, pero desafortunadamente, de manera ocasional seguimos pecando. Sea porque pensemos lo incorrecto, porque hablemos lo incorrecto, porque hagamos lo incorrecto o porque dejemos de hacer lo correcto. De cualquier modo, seguiremos pecando, pero aun cuando caigamos seguimos estando en el arca, seguimos estando en Cristo, no nos caemos de Él, no nos salimos de Él, seguimos estando allí. Y hay un pasaje que se encuentra en Proverbios que nos ayuda a redondear esta idea. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No dice 7 veces cae el justo y se vuelve injusto porque cayó, no. Dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Sigue siendo justo. Esa justicia no se pierde. La justificación que Cristo nos ha dado es eterna. No es que usted sea justo mientras se esté portando bien y si peca deja de ser justo. No, porque entonces no sería la justicia que Dios nos regaló. Es decir, estaríamos dependiendo de nuestra propia justicia y de nuestro propio esfuerzo, no de la justicia que Dios nos ha dado, de ese estatus que Dios nos ha dado de ser justos ante Él por su gracia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Caemos y nos levantamos de nuevo y continuamos dándole gracias a Dios por la justicia. ¿Qué sucede? Cuando estamos en una situación económica adversa, lo que hacemos es recordar lo que la palabra de Dios dice a nuestro favor, que dice que somos prósperos, que somos bendecidos, que Cristo se empobreció para que fuéramos enriquecidos, ¿cierto? Si hay dificultad financiera, hablamos de prosperidad. Si hay enfermedad, ¿qué hablamos? Hablamos sanidad, recordamos que por las llagas de Cristo hemos sido sanados y todos los pasajes de sanidad. Pero cuando hay pecado, lo que el cristiano confiesa es pecado. Lo que hemos de confesar es justicia. Si cuando hay adversidad financiera, confesamos prosperidad, si cuando hay dificultad en la salud, declaramos y confesamos sanidad, pues entonces cuando hay pecado, lo que debemos de hacer es confesar justicia y declarar la justicia de Dios sobre nosotros. Y el ser conscientes de lo justos que somos en Cristo, cada vez más nos va a ayudar a continuar en rectitud delante de Él y a que sea menos frecuente el mal accionar de parte nuestra. Es decir, mientras la ley, que es algo que vamos a ver a continuación, mientras la ley nos obligaba a no pecar porque si había pecado había maldición y había castigo, bajo la gracia lo que hace es que nos enseña y nos muestra el amor de Dios para nosotros. Fortalecidos en ese amor, continuar teniendo el comportamiento adecuado, sin que eso se convierta en una camisa de fuerza para el creyente. Ahora,
Miremos Romanos 5:17 porque este es uno de los pasajes centrales y cruciales en las Escrituras. Porque hay muchas personas que se niegan a aceptar esto de lo que les estoy hablando, el aceptar que somos justos delante de Dios aun cuando fallemos, aun cuando pequemos. Dicen, no, pero ¿cómo voy a seguir siendo justo si es que pequé, si es que fallé, si es que caí? Sí, pero usted cayó y cayó dentro de la misma arca, no se ha salido de Cristo, sigue estando en Él, sigue habitando su espíritu en Él. Y es que este es un regalo que muchas personas se niegan a recibir. Romanos 5:17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, o sea, el regalo de la justicia. La justicia es un regalo. Así como aceptamos el regalo de la salvación, debemos de aceptar el regalo de la justicia que Dios nos da. Porque es ese regalo de la justicia, el ser justos, lo que nos permite estar allí, al abrigo del Altísimo. Si no fuéramos justos, no podríamos estar allí. No podríamos estar sentados junto al Altísimo en Cristo. Entonces entendamos eso, es ese estatus de justicia, el ser justos, el ser bien vistos por Dios, que es lo que significa la palabra justos, el tener una posición correcta ante Dios es lo que nos permite estar allí. Y estamos ahí es por el favor y por la gracia de Dios. Así de que entendamos que este es un regalo que Dios nos da. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos, pero Él nos los da. Entonces recibamos ese regalo y disfrutemos de estar junto a Él. Miremos también Romanos 6, del 15 al 18, porque muchas personas dicen, pero entonces esto es como una invitación a pecar. Esto es como, pues entonces sigamos pecando y comportémonos de cualquier manera porque igual voy a seguir siendo justo. Miremos qué es lo que dice la palabra, Romanos 6, del 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Es decir, esto se trata de entender mi naturaleza. ¿A qué me refiero? No sé si han visto esos videos que son muy graciosos, son un poco tiernos, los videos de los gatos que han sido criados con perros y hacen ruidos, no el ruido natural del gato, que es el maullido, sino que hacen un sonido parecido como al ladrido del perro. Otros se paran parecido como a los pitbull y hacen las manitos así, se paran así. Se ven muy chistosos y se ven muy tiernos. Esto no es acerca de comentar videos de YouTube o de Facebook, sino de mirar cómo el animal se convence que es una cosa cuando es otra. El gato se convence de que es un perro y no maulla como naturalmente tendría que hacerlo el gato, sino que hace un sonido parecido a un perro. O se para como el pitbull cuando él es un gato. Pero si ese mismo gato lo ponen a interactuar con otros gatos, él entonces entenderá, no, yo lo que soy es un gato y tengo que comportarme como un gato, y terminará viviendo como un gato. A lo que voy con todo esto es de que mientras el cristiano o el creyente, cualquiera sea, siga pensando, yo soy un pecador salvo por gracia, pues seguirá actuando como un pecador. Y cada vez la lucha con el pecado será más difícil. Pero cuando entendemos que nuestra naturaleza, como dice aquí Pablo, es que nosotros ahora somos esclavos de la justicia, mientras más convencido esté de que es justo, pues como un justo caminará. El entender yo soy justo le va a ayudar y le va a enseñar a caminar en justicia. Ya no como la ley que lo obligaba porque me llega la maldición o el castigo, sino porque ahora entiendo, soy justo. Y pues si soy justo, camino como un justo y vivo como un justo, es decir, como alguien a quien Dios ve correctamente. Y es eso lo que nos dice Tito 2, del 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña, no dice y nos obliga,
Dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué es lo que nos enseña? La gracia. Si no, diría la ley. Lo voy a leer de nuevo. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Si fuera la ley, es decir, el vivir con el miedo, el hacerlo por obligación, entonces diría, ha manifestado a toda la humanidad su ley. Pero dice, ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. ¿Por qué? Porque la ley no traía salvación. La ley traía condenación, traía señalamiento, traía juicio. Y creo que ya lo había mencionado, pero esto no quiere decir de que la ley sea mala. El mismo Pablo en Romanos dice, la ley ciertamente es santa, justa y buena. Es decir, con la ley no hay ningún problema. El problema es la incapacidad humana de alcanzar ese estándar de perfección de la ley. Entonces, como no podíamos alcanzarlo, vino Cristo, se rebajó a nuestro nivel, convirtiéndose en un ser humano. Él sí alcanzó el nivel de perfección de la ley, para que todo el que crea en Él, el que crea en Cristo, sea como si también hubiera alcanzado ese nivel de perfección de la ley, y por lo tanto pueda ser visto de una manera justa por Dios, como si fuéramos justos, cuando en realidad nuestra naturaleza y nuestra carne humana no lo somos, pero nuestro espíritu, por la redención de Cristo, sí lo somos. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña, esa gracia es la que nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Entonces vea que se trata del convencimiento de quiénes somos ahora que estamos en Cristo, de que somos justos, y como somos justos podemos estar allí, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, con todos los beneficios y con todo lo que eso significa. Podemos estar allí, pero tenemos que convencernos. ¿Por qué tenemos que convencernos? Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mientras sigamos pensando, yo soy un pobre y vil pecador, pues vamos a seguir viviendo como pobres y viles pecadores, y de acuerdo a la ley, un pobre y vil pecador vive bajo maldición y vive bajo castigo. Pero cuando estamos convencidos de que somos justificados por Cristo, entonces el justo, ¿en dónde vive? El justo está al abrigo del Altísimo, está allí metido en el abrigo que es Cristo, que eso es de lo que se trata toda esta enseñanza, de entender que estamos en Cristo, en el abrigo, porque Él nos ha justificado, y al estar allí recibimos todos los beneficios del estar junto al Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Debemos de valorar y debemos de dimensionar el privilegio tan enorme que nos da la gracia de Cristo al tener todo esto de lo que hemos compartido en la enseñanza del día de hoy. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, sobre todo las dudas, las preguntas, pueden hacerlas vía WhatsApp. Les voy a dejar de nuevo mi número de WhatsApp por aquí, o lo pueden encontrar también directamente en la página. La página tiene el link donde dice WhatsApp, ahí pueden pinchar y escribirme. Y para los comentarios los pueden dejar aquí debajo. Y bueno, ya quedamos entonces pendientes para la próxima enseñanza, para que continuemos avanzando en este estudio del Salmo 91. Nos encontramos entonces el próximo miércoles de nuevo, 20 horas, hora de España. Nos vemos. Bendiciones.